Buenas, en este video se explicará cómo desplegar un mensaje en C++. Las palabras clave para desarrollar un tipo de proyecto en el cual se pueda desplegar un mensaje son librería, cout y función. Una librería se puede definir como una biblioteca que contiene una serie de funciones y estas funciones realizan ciertos procesos, ya sea de entrada y salida, matemáticas, manejo de memoria, manejo de archivos. Algunas librerías comunes que se usan en C++ son fstream, iostream, math, memory. También se suelen usar ostream, kiwi, studio, stdlib, string, typeinfo, list, iterator y thread. Por otro lado, cout es la palabra clave que corresponde a una librería. Esta permite desplegar una serie de caracteres. Por lo común se usa para demostrar despliegue de información a modo de consola. Una función se puede definir como un bloque que contiene una secuencia de instrucciones para realizar un proceso, el cual se puede calcular una serie de datos, se puede obtener un dato o se puede desplegar un resultado o en ciertos casos un menú. Un ejemplo que se puede ver como el void obtener nombre es una función para obtener un dato, donde despliega un dato de digitar el nombre y donde se obtiene el dato. En este caso nombre, que es la variable donde se almacenará el dato. Es importante considerar que existen varios tipos de funciones: void de tipo vacía, que no va a retornar nada; int de tipo entera, para obtener un dato de valor entero, un número como 1, 2, 3, 4, 15; de tipo double, que es de tipo decimal; que también está float, que es para obtener números con puntos decimales, como por ejemplo 15.3, el valor de pi 3.14, entre otros. Una función de tipo string, que es una función que obtiene una serie de caracteres, como por ejemplo el void de obtener nombre, puede ser en este caso un string, ya que está obteniendo una cadena de caracteres que es el nombre; y la función de tipo bool, que es para ver si un resultado es verdadero o es falso. Un ejemplo para desplegar un mensaje en C++ es declarando la palabra cout, dos, dos boquitas que miran hacia la derecha, y escribir entre comillas la secuencia de caracteres que quiere visualizar, en este caso mi primer sistema. En la presente diapositiva se puede ver que en la línea 1 se incluye la librería para usar la palabra clave cout. En la línea 5 a la línea 9 es la función que se va a ejecutar al momento de correr el código. En este caso se puede ver el cout diciendo: este es mi primer sistema. Cuando se le dé correr, se sabe que va a funcionar porque le saldrá la frase escrita, en este caso: este es mi primer sistema. Bueno, para finalizar, se le proponen unos ejercicios para que practique lo aprendido en este video. Como primer ejercicio, puede hacer un despliegue de datos indicando la frase: son mis primeros pasos. Para más práctica, puede hacer otro que hagan dos mensajes, donde uno despliegue diciendo su nombre y otro despliegue indicando su apellido.
Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. No se les olvide que se pueden suscribir a mi canal de YouTube.